Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a su podcast Naturismo al Día. El tema de hoy interesa muchísimo a aquellas mujeres que han pasado los 40, 45 hasta los 50 años, que incluso por diversos motivos o circunstancias no pudieron quedar embarazadas, pues a través de la fertilización in vitro, obviamente, se abre una ventana enorme de posibilidades para que tú que quieres, deseas, anhelas ser madre, lo puedas conseguir. Es una de las principales opciones para mujeres que desean quedar embarazadas a edades mayores, especialmente, vuelvo y te repito, si has pasado de los 40, incluso los 45 o hasta los 50 años. Pero comprendamos un poquito qué es la fertilización in vitro. Pues es un tratamiento en el que se estimulan los ovarios para producir varios óvulos. De esta forma pues se extraen los óvulos y se fecundan en laboratorio con espermatozoides, se transfieren uno o más embriones al útero y pues muy importante saber cómo influye la edad en toda la cuestión del embarazo. Pues con la edad disminuye la cantidad de óvulos, por supuesto, disminuye también la calidad de estos óvulos. Aumenta el riesgo de alteraciones genéticas en los embriones. Esto también yo creo que ya a muchas personas lo tienen como una referencia bien clara. También disminuyen las tasas de implantación y embarazo. Así que voy a darte una pequeña tablita de tasas aproximadas de éxito por ciclo usando óvulos propios. Oído, atención. De 35 a 37 años hay un 35 a 40% de posibilidades. De los 38 a los 40 es de 25 a 30, va disminuyendo progresivamente, 25 a 30%. Si la mujer tiene 41 o 42 años, baja dramáticamente, de 10 a 15%, y si tienes más de 43 años, pues esa posibilidad se sitúa en el 5%. Son promedios, pues obviamente que cada caso es distinto. ¿Y qué pasa con los óvulos que son donados? Mucha atención. Para mujeres mayores, la donación de óvulos aumenta significativamente las probabilidades. Así que las tasas de éxito son de 50 a un 70% por intento. Hay menor riesgo genético y se permite un embarazo incluso después de la menopausia. Esto también es muy importante, pero hay que tener en cuenta si tu útero está totalmente sano. Riesgos en embarazos a edad avanzada. Mucha atención con este punto porque hay mayor riesgo de hipertensión, diabetes gestacional y parto prematuro. También mayor necesidad de controles médicos especializados, por supuesto. Riesgo más alto de cesárea y con un buen control médico, muchas mujeres tienen embarazos sanos. En cuanto al aspecto emocional, la fertilización in vitro puede ser emocionalmente exigente, expectativas altas, posibles fallos, necesidad de apoyo psicológico. ¿Y quién vendría a ser como buena candidata? Pues, como te decía anteriormente, mujeres con buena salud general, con buena función uterina que sea totalmente normal, con reserva ovárica evaluada y dispuestas también, por supuesto, a considerar opciones como óvulos donados, llegado el caso de ser totalmente necesario. Así que en este contexto la fertilización in vitro sí es posible en mujeres mayores, pero las probabilidades dependen mucho de la edad y del tipo de tratamiento. Con óvulos propios pues es más difícil después de los 40 años, pero con óvulos donados, esto para que lo tengas muy presente en tu mente, las probabilidades siguen siendo altas. Y si una mujer mayor en su edad máxima reproductiva nunca pudo quedar en embarazo, ¿podría lograrlo con la fertilización in vitro? Sí, claro que sí, es posible, pero también depende de varios factores clave. Si una mujer está en su edad máxima reproductiva, por ejemplo, unos 42 a 45 años o hasta un poquito más, y nunca ha logrado quedar embarazada, aún puede lograrlo mediante fertilización in vitro, especialmente si, pues, como te decía anteriormente, su útero está saludable, aunque los ovarios envejecen, el útero puede seguir siendo funcional, incluso después de la menopausia, si se prepara hormonalmente. Si usa óvulos donados, opción con mayor éxito, por supuesto. Si no logra producir óvulos viables con óvulos propios, la probabilidad es muy baja, ¿verdad? De 5% después de los 43 años, y con óvulos donados la probabilidad sube exponencialmente a un 50 a un 70% por intento, incluso en mujeres de 45, 50 o hasta 55 años o hasta un poquito más.
Si nunca quedó la mujer embarazada antes, esto no impide el embarazo por fertilización in vitro, pero pues es importante, claro, investigar posibles problemas uterinos, trastornos hormonales, factores genéticos o inmunológicos, también obviamente el factor masculino. Muchos de estos obstáculos pueden superarse con tecnología reproductiva al día de hoy, afortunadamente. Una evaluación médica completa es muy importante, es indispensable. También la evaluación cardíaca, el control de la presión arterial, las cantidades de glucosa en sangre, los exámenes uterinos, la asesoría genética, los exámenes especializados que pues obviamente son bien exigentes en esta situación de que quieras quedar embarazada, sobre todo si nunca antes lo has conseguido. Una mujer que nunca quedó embarazada y está en su límite reproductivo sí puede lograrlo con fertilización in vitro, sobre todo usando óvulos donados, y la edad pues no cierra la puerta, pero sí cambia la estrategia, ¿verdad? Así que también hay que tener en cuenta que una mujer declarada infértil puede también quedar embarazada con fertilización in vitro. Mucha atención, si has sido declarada infértil, puedes con este método quedar. En muchos casos se da la posibilidad, obvio, es real, de quedar en embarazo. Y también es importante aclararte un punto, ¿verdad? Que la infertilidad no es lo mismo que esterilidad absoluta. La infertilidad viene a significar dificultad para lograr embarazo de forma natural, pero no una imposibilidad total. Casos en los que la fertilización in vitro puede ayudar, pues cuando hay, por ejemplo, trompas de falopio obstruidas o ausentes, cuando hay endometriosis, baja reserva ovárica, problemas de ovulación, factor masculino severo, infertilidad de causa desconocida, y pues ahí en esos casos puede aplicar. Y si no produce óvulos viables, si los ovarios, mucha atención mi querida amiga, tú que quieres, anhelas quedar en embarazo tal vez por este método, si los ovarios no producen óvulos funcionales, se puede recurrir pues a óvulos donados con altísimas tasas de éxito. Vuelvo y te repito la cifra, que pueden ser del 50 o incluso hasta el 70%. Solo pues en casos como muy raros, cuando hay ausencia total de útero, pues sin útero no hay nada, o condiciones médicas graves incompatibles con el embarazo, pues no sería posible gestar, aunque sí podría considerarse la gestación subrogada, que en algunos países ya esto está como muy regularizado, como casi que normalizado, digámoslo así. Así que ser declarada infértil no elimina la posibilidad de embarazo con fertilización in vitro. De hecho, pues muchas mujeres con ese diagnóstico han logrado ser madres gracias a este método. ¿Y cuál es el límite de edad máximo para que una mujer quede embarazada con fertilización in vitro? Pues realmente no existe un límite legal universal de edad para quedar embarazada mediante la fertilización in vitro, pero sí, pues obviamente hay límites que son médicos y prácticos. Con óvulos propios, la mayoría de clínicas fijan un límite que va de los 43 a los 45 años. Ya después de los 45, pues la probabilidad de éxito con óvulos propios es menor, va de 1 a 5%. Y con óvulos donados, pues ya cambia. Muchas clínicas aceptan mujeres hasta 50, 55 o hasta un poquitico más, y algunas incluso, pues, hasta los 60 años, siempre que la mujer esté en buen estado de salud, que su corazón, su presión arterial, azúcar, la cuestión del útero estén aptos, reciba por supuesto una evaluación médica muy completa, y pues obviamente que con la edad es pues importante aclarar también que aumentan los riesgos de hipertensión, diabetes gestacional, parto prematuro y cesárea. Se requiere como un control médico muy especializado, pero con fertilización in vitro y óvulos propios, el límite práctico, recuerda, suele ser de 43 a 45 años, y con óvulos donados el embarazo es posible hasta los 50, 55 años, o digámoslo abiertamente, hasta 60 años, si la edad, por supuesto, lo permite. Incluso si una mujer es primeriza, el hecho de no haber tenido embarazos previos, pues no impide lograrlo con fertilización in vitro, especialmente si se utilizan pues óvulos donados y el útero está pues en estado óptimo de salud. Así que una primeriza más edad avanzada, más óvulos propios, la probabilidad muy baja después de los 43 y 45 años, pero si es primeriza de edad avanzada, con óvulos donados, la probabilidad es todo lo contrario, muy alta, del 50 al 70%, siempre obviamente que su salud se lo permita.
Aquí pues lo más importante no es si ya fue madre antes, sino que la salud del útero esté en óptimas condiciones, también su estado general de salud, el tipo de tratamiento utilizado. Y pues hay que tener en cuenta que este tipo de embarazo reduce también algo que inquieta a muchas mujeres, que es el aborto espontáneo. Pues no elimina por completo el riesgo de aborto espontáneo, pero sí puede reducirlo en ciertos casos, ¿verdad? Dependiendo de cómo se realice el tratamiento. ¿Por qué ocurre la mayoría de los abortos? Pues la causa más frecuente son alteraciones genéticas en el embrión, algo que aumenta obviamente con la edad materna, pero la fertilización in vitro permite seleccionar embriones de mejor calidad, realizar diagnóstico genético, preimplantacional para transferir solo embriones cromosómicamente normales y pues esto obviamente que reduce el riesgo de aborto comparado con un embarazo natural, especialmente en mujeres mayores o que hayan tenido eventos de abortos anteriormente, ¿verdad? Pero obviamente también te voy a ser muy claro, no lo elimina del todo, pues aunque el embrión sea genéticamente normal, siguen existiendo riesgos uterinos, hormonales, inmunológicos o médicos. El riesgo pues nunca es cero como en cualquier embarazo. Así que la fertilización in vitro, especialmente cuando se combina con pruebas genéticas, pues sí puede reducir el riesgo de aborto espontáneo, pero no lo elimina completamente. Bueno, y un punto para aclarar, yo sé que muchas personas pues ya lo tienen como más que claro, pero pues en todo lo que tiene que ver con la fertilización in vitro, tanto el óvulo como el espermatozoide pueden ser absolutamente de otras personas sin ningún problema. Así que en fertilización in vitro se pueden usar un óvulo donado, espermatozoide donado, ambos que sean donados. Aún así, la mujer que gesta lleva el embarazo, da a luz, establece un vínculo físico y emocional con su bebé, es la madre legal en la mayoría de países, según la ley local obviamente. Así que una mujer puede quedar embarazada por fertilización in vitro, aunque ninguno de los gametos sea suyo. Lo importante es que su útero y su salud general estén en condiciones para gestar. Y pues también te estarás preguntando, tú que estás como inquieta, o la parejita que está oyendo el podcast, que ¿qué tan costoso puede llegar a ser el procedimiento de fertilización in vitro? Pues déjame decirte que sí, es un procedimiento costoso, pero pues obviamente que el precio varía mucho según pues el país, la clínica, los procedimientos adicionales, si se usan óvulos espermatozoides donados o pruebas especializadas, todo eso. Costos típicos de un ciclo de fertilización in vitro aquí en el país mío, aquí en Colombia por ejemplo. Un ciclo completo puede oscilar entre unos 20 a 30 millones de pesos colombianos, que vienen a ser aproximadamente de $5,000 a $8,500, obviamente en clínicas privadas. Esto lo ofrecen son los servicios, al menos aquí en Colombia, de salud privadas. A esto pues súmele también los medicamentos hormonales, controles, exámenes que pueden añadirle unos cuantos milloncitos más. Así que de 20 a 30 millones puede llegar hasta unos 40 millones. Esto pues obviamente que se convierte en como en un obstáculo para muchas personas o mujeres al menos que quisieran quedar embarazadas a través de la fertilización in vitro, pero se van a estrellar o se van a encontrar al menos con esa enorme muralla que significa el aspecto económico. En los Estados Unidos tengo entendido que este procedimiento al día de hoy puede estar entre los $12,000 y los $25,000 sin contar medicinas, y también obviamente que puede subir con pruebas si hay necesidad de recurrir a óvulos donados. En Europa, en lo que es España, Reino Unido, Alemania, puede estar entre los $4,000 y $10,000 por ciclo, dependiendo pues del país y los servicios incluidos. Y en Asia, en India, en Turquía y en otros lugares puede ir de $3,000 a $7,000 por el ciclo completo, con un buen nivel de atención. Pues son cifras estimadas en cuanto a lo que puede costar este procedimiento de fertilización in vitro, porque pues obviamente que esto ha ido creciendo con el paso del tiempo. Así que pues muchas personas han recurrido a este procedimiento como su tabla de salvación para quedar en embarazo, mujeres que no se quieren quedar con el deseo de tener su hijo y que han recurrido a la fertilización in vitro con excelentes resultados. ¿Qué incluye el procedimiento y qué no? Pues los precios base suelen cubrir consulta inicial, estimulación ovárica,
la extracción de óvulo, fecundación en laboratorio, transferencia de embriones, pero muchos extras incrementan el costo. Lo que te decía, ¿verdad? Medicación hormonal, diagnóstico genético preimplantacional, óvulos o espermadonados, criopreservación, o sea, la congelación de embriones, almacenamiento de embriones. Dependiendo de la necesidad del tratamiento, pues los costos igual pueden duplicarse o más en muchísimos casos. Muchas parejas requieren más de un ciclo para lograr embarazo, lo que puede elevar considerablemente pues el gasto total, y en algunos países pues hay seguro médico o subsidios que cubren al menos como en parte los costos, pero no es como lo común en tratamientos de fertilidad en general. Así que algunas personas también pues obviamente viajan a otras latitudes, a otros países, para acceder a costos que pueden ser más bajos y servicios completos, pero sí. La fertilización in vitro al día de hoy pues es un tratamiento relativamente costoso, especialmente si se requieren procedimientos adicionales, donación de gametos. Aquí en Colombia los costos por ciclo pueden ser más accesibles comparados con países como los Estados Unidos, pero aún representan una inversión significativa. El costo pues total final depende de cómo se planifica el tratamiento y cuántos ciclos sean necesarios. Y bueno, también muchas personas al menos me han hecho este tipo de preguntas en otras oportunidades, que si la fertilización in vitro es lo mismo que los bebés probetas. Absolutamente lo mismo, sino que pues el término popular bebé probeta pues se refiere a un bebé concebido mediante fertilización in vitro, que significa precisamente en laboratorio, es decir, el óvulo y el espermatozoide se unen fuera del cuerpo, luego el embrión se coloca en el útero para que continúe el embarazo de forma natural. Hoy en día pues se prefiere utilizar el término médico fertilización in vitro porque pues bebé probeta es un nombre antiguo, un poco impreciso, ya no se usan probetas realmente, pero pues en esencia viene a ser lo mismo. Y pues también algo muy importante, daticos como curiosos, es que con este procedimiento, ¿cuántos niños han nacido al día de hoy? Pues hay millones de niños en el mundo que han nacido gracias a la fertilización in vitro, porque se tiene registro absolutamente preciso y exacto del primer bebé probeta, que en ese momento se le llamó, por allá en 1978, Lois Brown, 1978, así que ya viene teniendo como unos 48 años más o menos. Bueno, así que las estimaciones como más recientes sugieren que pueden haber entre unos 10 y 13 millones de niños nacidos desde el año 78 hasta el 2018, según pues datos que se han venido recopilando en varios países y datos preliminares que incluyen nacimientos posteriores a esta fecha, es decir, 2018, elevan la cifra a aproximadamente 17 millones de niños, de bebés concebidos mediante fertilización in vitro en todo el mundo hasta el año 2024. Así que como estamos en el 2026, pueden ser más de 17 millones de niños que han nacido desde el año 78 al día de hoy. Así que la fertilización in vitro y otras tecnologías de reproducción asistida pues se han convertido en una parte común de cómo muchas familias tienen hijos, ¿verdad? Actualmente se estima que cada poco tiempo nace un bebé por fertilización in vitro en algún lugar del mundo, gracias al uso creciente de estas técnicas. Así que te animo, mi querida amiga, si tienes la posibilidad económica, tienes un cuerpo que está saludable. En cuanto a la cuestión uterina, bueno, los exámenes especializados son los que pueden determinar en qué condición está tu aparato reproductor. Tienes 50, 55 años o más, inclusive hasta 60 años, y nunca has quedado en embarazo, pero quisieras tener esa experiencia. La fertilización in vitro, o esto para las parejas que escuchan el podcast, se convierte en una posibilidad real de que la mujer quede en embarazo. Obviamente los costos altos pueden convertirse en un óbice, en un obstáculo, pero pues ahí está la posibilidad, es lo que hay al día de hoy al menos, lo que la ciencia nos ofrece con excelentes resultados, te repito,
Desde el año 78 hasta la fecha, han nacido en todo el mundo más de 17 millones de niños. En su momento se les llamó bebé probetas, pero ahora con lo de la fertilización in vitro, pues esta es la posibilidad servida para que muchas mujeres se animen a convertirse en madres, incluso si nunca antes lo han sido. Bueno, queridos amigos, como siempre ha sido un gusto enorme haber compartido estos minutos llenos de salud, de temas interesantes en su podcast Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.